La soledad que sientes no es casualidad, ni tampoco una maldición divina que has atraído por algún pecado espiritual que desconoces. Durante décadas de análisis de la psique humana, he observado un patrón inquietante que se repite una y otra vez en aquellos hombres que han despertado su conciencia espiritual. Imagina por un momento que estás sentado frente a mí en mi consultorio de Viena, sintiendo esa pesadez familiar en el pecho, esa sensación de estar perpetuamente desconectado del mundo que te rodea, mientras observas cómo otros hombres parecen navegar las relaciones sociales, con una facilidad que para ti resulta incomprensible. ¿Te has preguntado por qué? A pesar de todos tus esfuerzos por evolucionar espiritualmente, por meditar, por practicar la gratitud y el amor incondicional, sigues sintiéndote como un extraño en tu propia vida, como si habitaras una dimensión paralela donde las conversaciones superficiales te agotan y las relaciones íntimas se vuelven imposibles de sostener. Es posible que hayas llegado hasta aquí, después de años de búsqueda espiritual, habiendo explorado diversas corrientes de pensamiento, desde la meditación zen hasta las enseñanzas de los maestros contemporáneos, solo para descubrir que cada nivel de conciencia que alcanzas parece alejarte más de la posibilidad de encontrar compañía genuina en este mundo. ¿Has notado cómo tus amigos de la infancia ya no comprenden tu lenguaje, cómo las mujeres que antes te atraían ahora parecen habitar un universo completamente diferente al tuyo, y cómo incluso en los círculos espirituales, esa conexión profunda que buscas permanece elusiva? La paradoja es cruel y aparentemente sin solución. Mientras más consciente te vuelves, más solo te sientes. Mientras más despiertas, más te alejas de la manada humana que una vez te proporcionó el calor de la pertenencia. Pero permíteme revelarte algo que las enseñanzas espirituales convencionales no te han dicho. Algo que he descubierto a través del análisis profundo del inconsciente humano y que cambiará para siempre tu comprensión de esta soledad que cargas. La conciencia espiritual no es solo un despertar hacia dimensiones superiores de la existencia, es también y fundamentalmente un proceso de individuación que activa mecanismos psicológicos profundos, arraigados en las estructuras más primitivas de tu psique. Lo que experimentas no es simplemente el precio natural de la evolución espiritual, sino la manifestación de conflictos inconscientes específicos que se intensifican precisamente cuando tu conciencia comienza a expandirse más allá de los límites convencionales de la experiencia humana. Hoy vas a descubrir por qué tu camino hacia la conciencia superior inevitablemente te conduce hacia el aislamiento social. Pero más importante aún, vas a comprender cómo transformar esta aparente maldición en la mayor fuente de poder interior que puedas imaginar. Te voy a mostrar cómo la soledad del hombre consciente no es un obstáculo que debes superar, sino la puerta de entrada hacia una forma de existencia que trasciende la necesidad desesperada de validación externa que mantiene a la mayoría de los hombres atrapados en patrones de dependencia emocional y espiritual. Pero antes de continuar, necesito que hagas algo por mí. Si realmente estás listo para enfrentar la verdad sobre tu soledad, si tienes el valor de mirar directamente al abismo de tu propio inconsciente para descubrir los mecanismos ocultos que gobiernan tu experiencia de aislamiento, quiero que me lo hagas saber en los comentarios, escribiendo simplemente la palabra solo. Esto no es solo un pedido casual, es un acto de reconocimiento consciente. El primer paso hacia la integración de esas partes fragmentadas de tu psique que han estado saboteando tu capacidad de conectar auténticamente con otros sin sacrificar tu integridad espiritual. La conciencia, como he descubierto a lo largo de mis investigaciones, opera como un mecanismo de diferenciación psíquica que inevitablemente separa al individuo de la matriz colectiva en la que la mayoría de los seres humanos permanecen inconsciente e irreflexivamente sumergidos. Cuando un hombre comienza a despertar espiritualmente, cuando empieza a cuestionar las narrativas colectivas que han gobernado su existencia, cuando desarrolla la capacidad de observar sus propios patrones mentales y emocionales desde una perspectiva metacognitiva, está activando lo que yo denomino el principio de individuación consciente. Este proceso, lejos de ser meramente espiritual, tiene raíces profundas en la estructura misma del aparato psíquico y en los mecanismos de defensa que el ego ha desarrollado desde la infancia temprana para navegar un mundo fundamentalmente hostil a la autenticidad individual. El hombre consciente
experimenta lo que podríamos llamar una disonancia cognitiva existencial que se manifiesta cada vez que intenta encajar en patrones sociales que su psique expandida ya no puede tolerar, sin experimentar una forma específica de sufrimiento neurótico. Su sistema nervioso, ahora sintonizado con frecuencias de conciencia más sutiles, reacciona con síntomas de ansiedad, irritabilidad y agotamiento emocional cuando se expone prolongadamente a interacciones superficiales o a dinámicas relacionales basadas en la proyección mutua de fantasías inconscientes. No es que haya desarrollado una aversión filosófica hacia la compañía humana, sino que su aparato psíquico ha experimentado una reconfiguración fundamental que hace que ciertos tipos de intercambio social se vuelvan literalmente tóxicos para su bienestar psicológico. Este fenómeno se intensifica cuando consideramos el papel que juegan las proyecciones inconscientes en la formación de vínculos sociales. La mayoría de las relaciones humanas se sostienen sobre la base de proyecciones mutuas, donde cada individuo ve en el otro no lo que el otro realmente es, sino una representación de aspectos no integrados de su propia psique. El hombre consciente, habiendo desarrollado cierto grado de autoconocimiento, se vuelve menos disponible para servir como pantalla de proyección para las fantasías inconscientes de otros, y simultáneamente pierde la capacidad de proyectar sus propios contenidos no resueltos sobre los demás. Esta doble pérdida crea una situación paradójica donde las conexiones superficiales se vuelven imposibles, pero las conexiones profundas requieren un nivel de conciencia e integridad emocional que muy pocas personas han desarrollado. La neurosis de la soledad consciente se origina en lo que he denominado el complejo de Casandra espiritual, una estructura psíquica que se forma cuando el individuo desarrolla la capacidad de percibir realidades que permanecen invisibles para la conciencia colectiva, pero carece de la validación externa necesaria para integrar completamente estas percepciones en una narrativa coherente de sí mismo, como el personaje mitológico que podía ver el futuro, pero estaba condenada a no ser creída. El hombre consciente a menudo percibe patrones o dinámicas y verdades que son evidentes para su conciencia expandida, pero que no pueden ser comunicadas efectivamente a aquellos que permanecen identificados con estructuras mentales más primitivas. Esta discrepancia genera una forma específica de trauma psíquico que se manifiesta como una sensación crónica de alienación e incomprensión. Ahora, antes de continuar revelándote los mecanismos más profundos de este fenómeno, necesito hacer una pausa para conectar contigo de una manera más íntima. Durante los años que llevo investigando estos temas, he notado que muchos hombres que llegan a comprender estas dinámicas experimentan una mezcla de alivio y melancolía. Alivio por finalmente tener un marco conceptual que explique su experiencia, pero melancolía por reconocer que su camino hacia la integración total de su conciencia es inherentemente solitario. Quiero que sepas que te veo, que reconozco la valentía que se requiere para mantenerte fiel a tu proceso de despertar, incluso cuando todo en tu entorno parece conspirar para que regreses a los patrones cómodos, pero inauténticos, de la inconsciencia colectiva. Si este análisis está resonando contigo, si sientes que finalmente alguien está describiendo tu experiencia con la precisión y la profundidad que merece, me gustaría que lo compartieras en los comentarios. No necesitas escribir un ensayo, simplemente comparte brevemente cómo se manifiesta esta soledad consciente en tu propia vida. Tal vez sea esa sensación de cansancio que experimentas después de las reuniones sociales, o la dificultad para encontrar conversaciones que realmente nutran tu alma, o esa particular forma de tristeza que sientes cuando te das cuenta de que incluso las personas más cercanas a ti no pueden acompañarte en las profundidades de tu proceso interior. Al compartir tu experiencia, no solo estarás validando tu propio proceso, sino que también estarás creando un espacio de reconocimiento mutuo para otros hombres que están navegando este mismo territorio psíquico, aparentemente inexplorado. Tu comentario se convierte en una forma de romper el aislamiento, no a través de la negación de tu singularidad, sino a través del reconocimiento de que existen otros que han emprendido un viaje similar hacia las profundidades de la conciencia humana.
La estructura psicológica subyacente a este patrón de aislamiento tiene sus raíces en lo que he identificado como el trauma de diferenciación temprana. Durante los primeros años de vida, ciertos niños desarrollan una sensibilidad particular hacia las inconsistencias entre lo que los adultos dicen y lo que realmente sienten o piensan. Esta hipervigilancia emocional, aunque inicialmente funciona como un mecanismo de supervivencia en entornos familiares emocionalmente inestables o inauténticos, eventualmente se consolida como una estructura caracterológica que predispone al individuo hacia formas más profundas de percepción, pero también hacia una mayor vulnerabilidad al aislamiento social. El niño que aprende a leer las emociones no expresadas de sus padres, que desarrolla la capacidad de detectar las mentiras piadosas y las manipulaciones sutiles, está desarrollando simultáneamente una forma de inteligencia emocional que lo separará inevitablemente de aquellos que funcionan desde niveles más superficiales de conciencia. Este patrón se intensifica durante la adolescencia y la juventud temprana, cuando el individuo sensible comienza a darse cuenta de que su forma de percibir y procesar la realidad difiere significativamente de la de sus pares. Las conversaciones casuales se vuelven agotadoras porque requieren una constante traducción entre su mundo interior rico y complejo y el lenguaje simplificado que caracteriza la mayoría de los intercambios sociales. Las relaciones románticas se vuelven particularmente desafiantes, porque el nivel de intimidad emocional y transparencia que el hombre consciente busca naturalmente a menudo resulta abrumador o amenazante para parejas que no han desarrollado un grado similar de autoconocimiento y capacidad de vulnerabilidad auténtica. La represión de esta diferencia fundamental crea lo que podríamos llamar una neurosis de adaptación forzada, donde el individuo desarrolla una persona social que le permite funcionar en contextos grupales, pero que requiere una cantidad considerable de energía psíquica para mantener. Esta máscara social, aunque temporalmente efectiva, eventualmente se vuelve insostenible, porque entra en conflicto directo con el impulso hacia la autenticidad que caracteriza el proceso de despertar espiritual. El resultado es una crisis existencial, donde el individuo se ve forzado a elegir entre la conexión superficial con otros y la fidelidad a su propia verdad interior. Una elección que invariablemente conduce hacia grados crecientes de aislamiento social. La conversión somática de este conflicto se manifiesta a través de síntomas que incluyen fatiga crónica, después de interacciones sociales, ansiedad anticipatoria, antes de eventos grupales, sensaciones de vacío o irrealidad durante conversaciones superficiales, y una particular forma de depresión que se caracteriza no por la ausencia de significado, sino por la abundancia de significado que no puede ser compartido efectivamente con otros. Estos síntomas no son simplemente el resultado de una personalidad introvertida o de dificultades sociales convencionales, sino la expresión corporal de una estructura psíquica que ha evolucionado más allá de los patrones relacionales que sostienen la mayoría de las conexiones humanas. Investigaciones contemporáneas en neuroplasticidad y psicología del desarrollo han comenzado a validar muchas de las intuiciones que desarrollé durante mis años de práctica clínica. Sabemos ahora que las experiencias de trauma temprano, particularmente aquellas relacionadas con la invalidación emocional y la incongruencia parental, pueden alterar permanentemente los circuitos neurológicos responsables de la regulación emocional y la formación de vínculos. Lo que esto significa en términos prácticos es que el hombre que ha desarrollado conciencia espiritual a menudo ha tenido que sanar primero heridas profundas relacionadas con su capacidad básica de confiar en otros y de ser visto auténticamente. Un proceso que naturalmente lo aleja de formas convencionales, de conexión social basadas en la superficie y la mutua proyección de fantasías inconscientes. El proceso de individuación consciente requiere lo que he denominado la muerte simbólica del yo social. Un periodo de crisis donde el individuo debe renunciar a las versiones de sí mismo que han sido construidas para obtener aprobación y pertenencia. Esta muerte simbólica es experimentada literalmente como una forma de luto, con todas las etapas características del proceso de duelo: negación, ira, negociación, depresión y eventual aceptación. La soledad que experimenta el hombre consciente durante esta fase no es simplemente el resultado de estar físicamente solo,
sino el dolor de renunciar a formas de conexión que una vez proporcionaron identidad y significado, pero que ya no son sostenibles desde su nivel expandido de conciencia. Sin embargo, y aquí es donde mi análisis se separa radicalmente de las interpretaciones espirituales convencionales de este fenómeno, la soledad del hombre consciente contiene dentro de sí el potencial para una forma completamente nueva de relacionarse consigo mismo y con el mundo. La ausencia de conexiones superficiales crea el espacio psíquico necesario para el desarrollo de lo que podríamos llamar la capacidad de autocompañía consciente, una forma de estar consigo mismo que trasciende tanto la necesidad neurótica de validación externa como la resignación melancólica hacia el aislamiento perpetuo. Esta autocompañía consciente no es simplemente una forma sofisticada de racionalización del aislamiento, sino el desarrollo de una relación interior tan rica y satisfactoria que las conexiones externas, cuando ocurren, se basarán en la abundancia interior en lugar de en la necesidad emocional. El hombre que ha aprendido a habitar completamente su propia conciencia, que ha desarrollado la capacidad de encontrar en su mundo interior la profundidad, la belleza y la compañía que anteriormente buscaba desesperadamente en otros, se convierte en alguien que puede ofrecer conexión genuina, sin la desesperación que caracteriza la mayoría de los intentos humanos de intimidad. El método para lograr esta transformación integra principios psicoanalíticos con técnicas espirituales ancestrales, pero de una manera que honra tanto la complejidad de la psique individual como la realidad de que ciertos niveles de conciencia requieren formas específicas de práctica interior. En lugar de tratar de regresar a formas más simples de conexión social o de resignarse a una vida de aislamiento espiritual, el hombre consciente puede aprender a utilizar su soledad como un laboratorio para el desarrollo de capacidades relacionales que eventualmente le permitirán conectar con otros desde un lugar de plenitud interior en lugar de carencia emocional. Esta transformación requiere primero el reconocimiento completo de que la soledad que experimentas no es un defecto personal ni una falla en tu desarrollo espiritual, sino la consecuencia natural de haber desarrollado capacidades perceptivas y emocionales que trascienden los patrones relacionales dominantes en nuestra cultura. Una vez que puedes aceptar completamente esta realidad, sin juzgarla o tratar de cambiarla, se abre la posibilidad de explorar formas completamente nuevas de estar en relación contigo mismo y eventualmente con otros que han emprendido un viaje similar de despertar consciente. El proceso de aceptación radical de la soledad consciente involucra 3 fases específicas que he identificado a través de la observación clínica de cientos de casos similares. La primera fase, que denomino el duelo de la conexión fantasiosa, requiere que el individuo reconozca y procese emocionalmente todas las formas en que ha idealizado la conexión humana como la solución a su malestar existencial. Esta fase a menudo reactiva memorias dolorosas de la infancia temprana, particularmente aquellas relacionadas con experiencias de abandono emocional o invalidación parental. Pero el reprocesamiento de estas memorias desde la perspectiva de la conciencia adulta permite una integración que anteriormente había sido imposible. La segunda fase, la cartografía del paisaje interior, implica un proceso sistemático de exploración de todos los aspectos de la personalidad que previamente habían sido mantenidos en la sombra debido a su aparente incompatibilidad con las expectativas sociales. Durante esta fase, el individuo desarrolla lo que podríamos llamar competencia en soliloquio consciente, la capacidad de mantener conversaciones internas estructuradas con diferentes aspectos de su psique, tratando cada parte de sí mismo con la misma atención y respeto que ofrecería a un amigo querido. Esta práctica no debe confundirse con disociación o fragmentación patológica, sino que representa una forma sofisticada de integración psíquica donde la multiplicidad natural de la personalidad humana es reconocida y honrada conscientemente. La tercera fase, la alquimia de la presencia solitaria, es donde ocurre la verdadera transformación. Durante esta etapa, el individuo descubre que la calidad de su experiencia interior ha alcanzado un nivel de riqueza y satisfacción que rivaliza con, y a menudo excede, las mejores experiencias de conexión interpersonal que había tenido previamente. No se trata de una forma de escape narcisista
o de evitación relacional, sino del desarrollo genuino de lo que las tradiciones místicas han llamado durante milenios la compañía del ser interior, una experiencia de completitud que surge naturalmente cuando todos los aspectos fragmentados del ser han sido reconocidos, aceptados e integrados conscientemente. La práctica central involucra el desarrollo de lo que llamo presencia contemplativa dirigida hacia el ser interior, una forma de meditación activa donde aprendes a relacionarte con los diferentes aspectos de tu psique como si fueran compañeros de conversación internos. En lugar de tratar de silenciar la mente o trascender la personalidad, desarrollas la capacidad de mantener diálogos conscientes con las diferentes partes de ti mismo, creando una experiencia interior de comunidad que es tan rica y satisfactoria como cualquier conexión externa que hayas experimentado. Simultáneamente, aprendes a reconocer y trabajar conscientemente con las proyecciones que inevitablemente surgen cuando encuentras a otros que operan desde niveles similares de conciencia. En lugar de buscar en estas conexiones la salvación de tu soledad, desarrollas la capacidad de apreciar estos encuentros como oportunidades para la expansión mutua de conciencia, sin la carga emocional que surge cuando dependes de otros para tu sentido de completitud interior. Esta capacidad te permite estar disponible para conexiones genuinas cuando aparecen, pero sin el apego desesperado que sabotea la mayoría de los intentos de intimidad entre personas que no han resuelto completamente su relación con la soledad existencial. El resultado final de este proceso es la emergencia de lo que podríamos llamar el arquetipo del ermitaño integrado, un hombre que ha aprendido a habitar completamente su soledad sin convertirse en un recluso social, que puede disfrutar profundamente de su propia compañía sin renunciar a la posibilidad de conexión auténtica con otros. Este hombre se convierte en una fuente de estabilidad y sabiduría para aquellos que lo rodean, precisamente porque no necesita nada de ellos para sentirse completo. Su presencia se vuelve curativa para otros, porque ofrece el ejemplo viviente de que es posible ser completamente uno mismo, sin sacrificar la capacidad de amar y ser amado. La transformación neurológica que acompaña este proceso de integración es particularmente fascinante desde la perspectiva de la investigación contemporánea sobre la plasticidad cerebral. He observado que los hombres que logran integrar completamente su soledad consciente desarrollan lo que podríamos denominar circuitos neurológicos de autorregulación emocional avanzada, patrones de actividad cerebral que les permiten mantener estados de calma y claridad mental, incluso en situaciones socialmente desafiantes. Estos circuitos se fortalecen específicamente a través de la práctica sostenida de lo que he llamado diálogo interno estructurado, una técnica que combina elementos de la asociación libre psicoanalítica con métodos de contemplación activa derivados de tradiciones espirituales ancestrales. Durante mis años de investigación, he documentado casos específicos donde hombres que inicialmente experimentaban niveles severos de ansiedad social y depresión existencial, después de aplicar consistentemente estos métodos durante periodos de 6 a 12 meses, reportaron no solo una reducción dramática en sus síntomas neuróticos, sino también el desarrollo de capacidades empáticas y comunicativas que excedían significativamente sus habilidades sociales previas. La explicación de este fenómeno, aparentemente paradójico, reside en el hecho de que cuando un individuo aprende a relacionarse conscientemente con todos los aspectos de su propia psique, incluidas las partes que previamente había reprimido o negado, desarrolla automáticamente una mayor capacidad para reconocer y relacionarse compasivamente con estas mismas dinámicas cuando aparecen en otros. La paradoja final es que al aceptar completamente tu soledad, al desarrollar una relación tan profunda y satisfactoria contigo mismo, que ya no necesitas desesperadamente la compañía de otros para sentirte vivo, te conviertes en exactamente el tipo de persona con quien otros genuinamente desean conectar. Tu autenticidad, tu capacidad de estar presente sin agenda oculta, tu profundidad emocional combinada con tu estabilidad interior. Estos se convierten en imanes para aquellos que están listos para formas más profundas de conexión humana. Sé que este camino no es fácil, sé que requiere un nivel de coraje y compromiso que va más allá de lo que la mayoría está dispuesta a invertir en su desarrollo interior. Sé también que hay momentos en este proceso
donde la soledad se vuelve tan intensa que cuestionas si vale la pena continuar. Si no sería más simple renunciar a tu búsqueda de autenticidad y regresar a los patrones cómodos, pero superficiales que una vez caracterizaron tu forma de estar en el mundo. Por eso he creado este espacio, no solo como un canal donde puedes encontrar análisis profundo de los mecanismos psicológicos que gobiernan la experiencia humana, sino como una comunidad de hombres que han elegido el camino menos transitado hacia la conciencia plena. Cada video que publico está diseñado para ofrecerte herramientas específicas, perspectivas que he desarrollado a través de décadas de investigación y práctica clínica, métodos que pueden acelerar significativamente tu proceso de integración interior y ayudarte a navegar los desafíos únicos que enfrentan aquellos que se han comprometido seriamente con el despertar de su conciencia. Si lo que has escuchado hoy resuena contigo, si sientes que finalmente has encontrado a alguien que puede articular la complejidad de tu experiencia interior con la precisión y la profundidad que merece, te invito a suscribirte a este canal y a darle me gusta a este video. No se trata solo de números o algoritmos, sino de crear una comunidad visible de hombres que han elegido la autenticidad sobre la conformidad, la profundidad sobre la superficialidad, el crecimiento consciente sobre la comodidad inconsciente. Cada suscripción es un voto de confianza en la posibilidad de que podamos apoyarnos mutuamente en este viaje hacia la integración completa de nuestra humanidad y nuestra espiritualidad. Recuerda que tu proceso de despertar, por más solitario que a veces pueda sentirse, es en realidad un regalo que le das al mundo entero. Cada hombre que tiene el valor de enfrentar completamente su propia sombra, de integrar conscientemente todos los aspectos de su psique, de desarrollar una relación auténtica consigo mismo, se convierte en un faro de posibilidad para otros que están comenzando a cuestionar los patrones inconscientes que han gobernado su existencia. Tu soledad consciente, cuando es totalmente abrazada e integrada, se transforma en una forma de servicio a la evolución colectiva de la conciencia humana.